Comencemos con la parte de figuras de cambio de tendencia. Vamos a tomar como ejemplo Bitcoin contra USDT. Lo que podemos observar acá es una tendencia bajista que luego se va a ir alcista. En este caso lo que vamos a ver es un patrón de doble suelo, ¿okay? Que ocurre en una tendencia bajista. Tenemos también el doble techo, el patrón de doble techo, que esto se cumple en una tendencia alcista, es decir, acá arriba puede presentar un doble techo y el precio se va a ir a la baja. El doble suelo, bueno, es lo contrario, una tendencia bajista, ocurre un doble suelo y se va a ir al alza. El doble suelo, bueno, lo podemos observar acá, más o menos, tenemos una tendencia bajista. Vamos a ponerlo en un gráfico de 30 minutos, así se ve mejor. Podemos observar que el doble suelo, el precio baja hasta un determinado soporte, luego sube un poco, vuelve a bajar y inmediatamente se va al alza. Acá, como vemos, como dije, tenemos el doble suelo, rebota dos veces en un soporte y tenemos una resistencia acá en el medio, que esto se llama cuello, ¿okay? El cuello es la parte más, por así decirlo, fuerte del doble techo, del doble suelo, perdón, que tiene que romper para confirmar el patrón e irse al alza. Podemos ver que acá el precio toca dos veces, toca una vez acá, el precio sube, tiene que romper esta zona de acá. Una vez que rompe, lo que vamos a esperar es que el precio baje hasta la zona del cuello y se vaya inmediatamente al alza. Lo que podemos proyectar nosotros, la ganancia, es desde el cuello hasta el soporte. Lo clonamos a esto, lo proyectamos en la salida y ahí podemos tener más o menos una ganancia. Podemos tomar esto de referencia o podemos tomar también de referencia la caída que tuvo el precio para proyectarlo más o menos en la subida que va a tener luego, que más o menos coincide esta zona de acá. A base de esto, bueno, como dije, vamos a asegurar las ganancias en un porcentaje que veamos bueno y cerramos la operación. Vamos a ver ahora lo que vendría siendo el doble techo. Es lo mismo, pero en sentido contrario, una tendencia alcista, como dije. Vamos a ver si se ve algo. Podemos ver acá en el gráfico de IOST contra USDT, el gráfico de una hora. Vamos a observar el patrón de doble techo en esta zona acá. Como dije, es igual que el doble suelo, va a presentar una resistencia, en este caso no va a ser un soporte, una resistencia. Entonces va a tener una subida, una bajada hasta cierto punto, un soporte, va a subir y volver a bajar. Vemos que en este caso el cuello va a estar acá, ¿okay? Donde rebotó, y lo que vamos a esperar es que el precio baje, suba de nuevo hasta la zona del cuello, metemos la operación a la baja y efectivamente tenemos una caída bastante grande, cumpliendo el patrón de doble techo. Como dije, se proyecta más o menos desde la altura que tiene el cuello hasta la resistencia del precio. Esa es una proyección, y nuestra segunda proyección es más o menos todo lo que subió el precio, que en este caso sería hasta acá arriba y hasta acá abajo. Lo clonamos, lo proyectamos más o menos en la caída y efectivamente nos da la proyección. A base de esto, bueno, para meter una operación de stop loss, si queremos, podemos meter la operación por acá arriba, ¿ok? Para asegurar una pequeña pérdida nomás. En vez de, si el precio continúa subiendo, vamos a tener una pérdida bastante grande. Con el doble suelo no lo aclaré, pero es exactamente lo mismo. Vamos a poner el stop loss, si es un doble suelo sería en el soporte, a la altura del soporte, a esta altura. Vamos con el patrón de triple techo. Ya vieron el doble suelo y el doble techo, ahora viene el triple suelo y triple techo. Es exactamente lo mismo, lo más que va a tener, en este caso, un triple suelo va a tener 3 rebotes en un mismo soporte. En este caso, el precio acá bajó, rebotó, bajó,
rebotó, volvió a subir, bajó, rebotó y se fue al alza. En este caso se presenta acá un triple techo. Y la manera que lo vamos a proyectar es la siguiente. Vamos a marcar acá el techo, el cuello, perdón, con 2 rebotes que va a tener que tener. Línea amarilla. Vamos a proyectarlo desde el suelo hasta el cuello y lo ponemos en el quiebre del cuello, y ahí nos va a dar la proyección que va a tener, la ganancia estimada más o menos. ¿Cómo vamos a operar este gráfico? Vamos a esperar que el precio rompa, baje, y que una vez que toque más o menos en la zona del cuello, vamos a esperar que el precio se vaya al alza. Entonces metemos la operación acá y esperamos que se vaya. Ahora, ¿el stop loss dónde sería? A la altura del suelo. Lo mismo pasa con el doble techo, es exactamente lo mismo. Vamos a ver acá el triple techo, gráfico de 30 minutos en Tron. Vamos a observar acá, cumplió más o menos el patrón. El patrón de triple techo viene una tendencia alcista. Llega hasta una resistencia, baja hasta un soporte, vuelve a subir una resistencia, vuelve a bajar, sube hasta la resistencia de nuevo y vuelve a bajar, quebrando la zona de soporte que tenemos acá, haciendo un retroceso a la zona como ocurre en esta zona acá, y el precio se va a la baja. Como dije, este gráfico, vemos que no se presenta muy bien lo que vendría siendo el dibujo, pero vamos a tomarlo en cuenta igualmente. Como dije, vemos que acá tenemos una resistencia, en esta zona, mejor dicho, de acá, con el cuello en esta zona de acá. El precio lo que hace es sube hasta la resistencia, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir y vuelve a bajar. ¿Qué va a hacer después? ¿O qué tenemos que hacer nosotros después? Una vez que presenta este patrón, vamos a proyectar la caída desde la altura, de la resistencia hasta el soporte. La proyectamos en la caída, en este caso acá, el cuello. Vamos a esperar que el precio rompa el cuello, vuelva a subir, metemos la operación a la baja y esperamos que baje, como pasa en este caso acá. Acá lo que pasó fue que el precio en realidad subió un poco de más del cuello, pero después cumplió el patrón. Antes de operar, obviamente van a tener que poner el stop loss antes de meter la operación. Para estar más seguros, lo que van a tener que hacer es meter un stop loss en la altura del triple techo, en este caso acá, para estar más seguros de que posiblemente, si este precio siguió subiendo, cerramos la operación con un poco de pérdida, pero asegurando de que el patrón se vaya en sentido contrario al alza en este caso, ¿no? Vamos a asegurar esa pequeña pérdida y vamos a seguir viendo el gráfico para ver una nueva oportunidad. Como dije, en esta oportunidad acá bajó, quebró el cuello, volvió a retestear a la zona del cuello y se da a la baja. La otra proyección, como dije, puede ser de la altura hasta donde llega y donde comienza el rally alcista, en este caso acá. Vamos a ponerlo en blanco, así se mejor. Lo clonamos, lo proyectamos en la ruptura. Vemos que el precio llegó hasta acá y efectivamente cumplió más o menos la proyección del mismo. En este caso acá, el patrón de triple techo en cambio de tendencia cumplió. Vamos a ver acá el patrón de hombro, cabeza, hombro, el famoso patrón de cambio de tendencia. Lo que representa esto es, como dice el nombre, un hombro, una cabeza y un hombro. Es decir, este sería el dibujo: un hombro, una cabeza y un hombro. Este sería la cabeza y este el hombro izquierdo y el derecho, presentado obviamente por un cuello, ¿okay? El cuello va a respetar casi siempre la baja que va a tener el hombro en esta parte de acá y la subida que va a tener acá el hombro izquierdo. Comúnmente suele pasar que el precio, el cuello, puede presentar que sea así o así, siempre con una inclinación hacia el lado que va a bajar.
Es decir, el cuello acá va a tener una posición horizontal o más o menos en diagonal hacia la baja. Eso vamos a tomarlo en cuenta. Podemos ver ocasiones que el cuello sea así, más o menos algo así. Suele cumplir y a veces no suele cumplir, pero yo, como dije, tomo más de referencia el cuello que sea así en horizontal o a la baja. Bueno, acá vamos a tomarlo un poco más a la baja en el gráfico este. Lo que va a hacer el precio es que una vez que cumple este patrón, que lo dibuja, el precio va a bajar. Va a tratar de ir hasta la zona más o menos del soporte, ahora es una resistencia. Vamos a meter la presión a la baja y el precio se va a ir a la baja. Por eso es un patrón de cambio de tendencia. Podemos ver lo que está en esta zona acá. El precio sube, crea un hombro, una cabeza, comienzo de un hombro y luego continúa bajando. Podemos ver que acá el cuello es en caída, es decir, un poco mirando hacia abajo, así que tenemos más la chance de que cumpla el patrón. Una vez que se grafica esto, vamos a esperar a que el precio rompa, como pasa en este caso. Rompa, sube, baja, después trata de subir de nuevo a la zona del cuello y vuelve a bajar de nuevo. ¿Cómo podemos proyectar la caída que puede llegar a tener después de ver este patrón? Vamos a proyectarlo con el máximo de la cabeza hasta donde está más o menos la altura del cuello. En este caso puede ser acá un poco más abajo. Esperen que lo corrijo ahí. Ahí está. Vamos a clonar la línea esta y vamos a proyectarlo en la caída. En este caso, en la caída más o menos en la altura que tenemos acá del cuello, podemos observar que la caída sería hasta acá, en cake en este caso. Efectivamente el patrón cumplió, bajó, subió más o menos hasta esta zona del cuello casi y continuó rumbo hacia abajo. A base de esto, bueno, vamos a asegurar nuestras ganancias. Y para poner nuestro stop loss, vamos a ponerlo a la altura del primero, del hombro derecho. Y ese es para personas más pasivas. Y para alguien más agresivo vamos a poner el stop loss acá. Ok, este sería nuestro stop loss. Podemos tomar cualquiera de estos dos, porque si, un ejemplo, el precio sube hasta acá, sabemos que el patrón ya no se cumple. Entonces, si sube hasta acá, sabemos que el patrón no cumple y se puede continuar yendo al alza. A base de esto, el patrón vemos que cumplió, el hombro, cabeza, hombro. Tuvo una caída bastante grande el precio y continuó bajando. Es un patrón bastante efectivo. Hay que saber nomás graficarlo, mirarlo y bueno, seguir practicando para que comience a salir lo que vendría siendo los gráficos a plena vista. Vamos con el ejemplo de hombro, cabeza, hombro invertido. En este caso, el hombro, cabeza, hombro invertido se presenta en una tendencia bajista. ¿Okay? Cuando presenta un hombro, cabeza, hombro invertido, vemos que acá está el hombro, el otro hombro y la cabeza. Podemos verlo en este caso acá. Sí, ahí más o menos. Vamos a ampliarlo un poco más. Esperen un segundo. En esta zona de acá. ¿Okay? Cuando se presenta este patrón, lo que vamos a esperar es que el precio de una tendencia bajista haga una tendencia alcista. Podemos observar acá que hace un hombro, cabeza, hombro, con el cuello en esta zona de acá, más o menos. Entonces, lo que vamos a esperar nosotros es que el precio rompa el cuello en esta zona de acá, en esta zona de acá, más o menos.
y vamos a esperar que el precio se vaya al alza. Vemos que el patrón cumplió el hombro, cabeza, hombro. Tenemos acá el cuello más o menos un poco inclinado. El cuello tiene que estar horizontalmente o más o menos con una inclinación hacia donde va a ir el precio. Vemos que el hombro, cabeza, hombro, luego de generar el otro hombro, le costó más o menos llegar hasta el cuello. Bajó, pero bueno, presentamos acá un pequeño suelo redondeado. Y para operar el hombro, cabeza, hombro, lo que vamos a tener que hacer es que lo que vamos a tener que esperar es que el precio suba más o menos hasta la altura del cuello, baje haciendo un retroceso, metemos la operación de compra y efectivamente el precio se va a ir al alza. ¿Cómo proyectamos la subida? Como dije, desde el cuello hasta la cabeza, y lo presentamos más o menos en la zona de ruptura del cuello. Efectivamente el precio casi cumplió el patrón, perdón, la proyección. Nos llegó por un poquito, pero bueno, lo consideramos como un take profit bastante bueno que tuvimos. Este patrón se puede presentar de diferentes maneras, pero este sería un gráfico. Concluyendo con eso, el patrón de hombro, cabeza, hombro luego de nuestra ganancia. El stop loss, como dije, hubiera sido más o menos a la altura de donde finaliza el hombro, en este caso por acá. Para alguien pasivo, y para alguien agresivo, el otro stop loss sería acá.